Lunes puede esperar. Bueno, esta semana comenzó la reglamentación de la reforma laboral, ¿no? Que se incluyó en la ley bases. Hemos escuchado un montón de cosas, ¿no? En qué nos va a cambiar la vida a los que trabajamos, en qué le va a cambiar la vida a las empresas, digamos, qué cosas trae. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Bueno, vamos a charlar esta tarde con el doctor Sergio Omar Rodríguez, que es abogado, que es especialista justamente en temas laborales, para que nos explique un poquito a ver de qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral. Buenas tardes, Sergio, gracias por acompañarnos. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿podríamos establecer, Sergio, cuáles son como grandes cosas que cambien para los empleados después de esta reforma que se aplica? Ay, a ver, ¿por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Yo pensaba, digamos, si podemos, claro, yo pensaba si podemos caracterizar un poquito como grandes cosas que puedan cambiar para los trabajadores y para las empresas, ¿no? Mira, a ver, la reforma en sí, que son 17 artículos, de los cuales 2 son derogaciones, el 99 y el 100 del capítulo 5 de la ley 27742, la ley bases, es un esperpento, por no decir que es un espanto. A ver, ¿cómo cambia la vida de los trabajadores? Y hoy quizás no pueden dimensionar los trabajadores en qué les cambia, porque muchas de las consecuencias las van a padecer el día que pierdan el empleo. ¿Sí? En la realidad, lo que más cambia esta reforma laboral es el régimen indemnizatorio, ¿sí? Porque deroga todo tipo de consecuencia por estar informalizado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, lo primero que se está observando es el aumento del desempleo, que ya venía siendo una variable más motivada por la parte económica, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ver una migración de trabajadores que o son despedidos por la parte económica, que eso continúa su línea recta, o son de alguna manera informalizados porque se han derogado las consecuencias indemnizatorias que implicaba tener un trabajador en lo que la gente conoce como el trabajo negro, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo muchos empleadores por distintos motivos, por conveniencia? Le dicen al trabajador, anda al correo, renuncia y yo te sigo manteniendo el trabajo. Pero ya no pagan cargas sociales y contribuciones. Con lo cual, cuando veamos ahora el nuevo índice de desempleo que va a tener que salir con el próximo trimestre, seguramente vamos a llegar a pasar las 2 cifras, ¿sí? Ahora estamos en 7.7, vamos a pasar las 2 cifras porque muchos empleadores utilizan este mecanismo para ya, de alguna manera, salirse de lo que era la vieja protección de las leyes derogadas, que son la Ley Nacional de Empleo y la Ley Nacional de Indemnizaciones. Yo sé que es muy técnico, es muy difícil hacérselo llegar a la gente, pero también hay una predisposición moral que hace esta ley con los empleadores. De repente vos vas a notar que hay muchos empleadores que empiezan a tratar de distinta manera a los trabajadores, empiezan a ver más situaciones de acoso laboral, empieza a haber un poco más de destrato. Es como que hoy en día parecería que el clima está como muy patronal, por decirlo de alguna manera, muy, bueno, si no te gusta ahí está la puerta, fíjate, que son las cosas que suceden cuando se genera un clima de, el gobierno dice modernización laboral. Esto fue una mutilación a la protección tutelar que tenían los trabajadores, y que seguirán teniendo. Claro, ¿y qué pasa, Sergio, con respecto, por ejemplo, a los convenios, no? Porque hay muchos empleados en relación de dependencia que también están bajo algún convenio. ¿Qué pasa en esos casos? Y bueno, préndanle una vela a todos los sindicatos, que a ninguno se le ocurra hacer ejecutiva la cláusula que le permite a los gremios aceptar el fondo de cese como régimen indemnizatorio. Ahora ya quedó delegado a los gremios, concertado con las cámaras empresariales, la posibilidad de reemplazar la indemnización por antigüedad, la que conoce todo el mundo, por un seguro. Y ahí lo que se afecta es que el empleador ya no tiene el riesgo, no asume el riesgo o la responsabilidad directa de la decisión de romper el vínculo interefectivamente. Con lo cual pasarían a ser todos los trabajadores de ese convenio como los de la construcción, que te despiden cuando quieren, te enfermas y te despiden, te accidentás, volvés de la licencia y te despiden, total paga un seguro y el empleador no se hace cargo más que de la prima de ese seguro. Está complicado,
También es cierto que la CGT en paralelo está teniendo algunas negociaciones con el gobierno para de alguna manera evitar la reglamentación de esta figura del trabajador independiente, que puede contratar hasta 5 colaboradores y que todos esos colaboradores no van a tener ni vacaciones ni aguinaldo porque son trabajadores como si vos fueras un monotributista, pero estás bajo una relación de dependencia, en realidad a los ojos de la ley. Sin embargo, bueno, está la CGT muy preocupada por eso y muy preocupado por algunas cuestiones que hacen a la tipificación que se hizo en el artículo 242, donde se agregaron como 8 incisos, donde de alguna manera se limita el activismo sindical. Vos haces una huelga y podría ser sancionado, incluso despedido, sin derecho a indemnización, cosa que antes no pasaba. Bien, y ahora vos crees que todo, digamos, porque escuchándote da la sensación que todo lo que se incluyó dentro de la reforma son cuestiones que van a ir en detrimento de los trabajadores. ¿Vos crees que es una reforma más hecha a medida de las empresas, de los empleadores, digamos? ¿Esa es tu mirada o crees que hay algo que pueda ayudar a estimular un poco la generación de empleo? En realidad, siempre acá hay un error conceptual histórico que está fomentado justamente por las grandes empresas que motivaron la redacción de este capítulo de la ley base, que tiene que ver con que mientras menos derechos tenga el trabajador o mientras menos protecciones tenga, más el empresario va a querer invertir y generar más empleo. Y en realidad la inversión está atada a un aspecto económico. Es decir, si la economía es un espanto, el inversor, por más que no le cobres cargas sociales, por más que incentives lo que quieras incentivar desde el ámbito de la empleabilidad, no va a contratar trabajadores porque quiere ganar plata. Es muy básico el asunto. Ahora, si el aspecto económico es solvente, vos fijate que en el gobierno anterior, por no decir que fue un gobierno malo, crecía el empleo. ¿Pero por qué? Porque el empresario no mira tanto si la ley, cuánto va a pagar, cuánto despide, cuánto paga de cargas sociales. Si gana plata, invierte en empleo. Es decir, la empleabilidad no está atada a la ley bases o a la reforma de la ley laboral, la que sea. Está atada si la economía de un país va para arriba o va para abajo. Argentina va para abajo, lo normal es que el empleo vaya para abajo. Claro, perfecto, entendido. Bueno, una situación compleja la que viven hoy los trabajadores, ¿no? Vos hablabas de cómo se ha incrementado también el desempleo en estos últimos tiempos, ¿no? En estos últimos meses, que bueno, escuchamos mucho a las pymes que están en una situación complicada. ¿Cómo es desde tu lugar de trabajo, digamos, que vos asesorás personas, llevas adelante, digamos, casos judiciales, lógicamente? ¿Cómo ves este tema? ¿Aumenta la litigiosidad ahora con esta reforma? A ver, va a aumentar porque hay derechos que antes el trabajador tenía por el solo hecho de la extinción laboral que hoy se ponen en cuestionamiento. Por ejemplo, antes, si el empleador se demoraba en pagar la indemnización, tenía que pagarla dentro de los 4 días hábiles, conforme el 255 bis, que sigue vigente, pero ahora derogaron la consecuencia, que era el incremento indemnizatorio. Entonces el empleador paga cuando quiere. Entonces, ¿qué pasa? Me llegan muchos trabajadores al y dice, doctor, trabajo en una pyme, en una empresa bien, y no me pagaron la liquidación final. Y yo voy a las instancias ante el Ministerio de Trabajo, y viene el apoderado y me dice, sí, no pagaron, están esperando a ver qué hace el trabajador, a ver si inicia o no inicia juicio. ¿Y qué hacen con esa plata que antes le tenían que depositar al trabajador? Y seguramente la invierten en otra cosa. Y cuando el trabajador se cansa, es todo ganancia. Si el trabajador llega hasta las últimas consecuencias, le devuelven lo que es suyo después de que lo trabajaron un montón de tiempo. Eso se llama industria del juicio deudor, que ya existía, ¿sí?, pero no tan alevosamente, con liquidaciones finales. Cuando yo te hablo de liquidación final, estoy hablando no de la indemnización, de los días trabajados, del mes de despido, de las vacaciones que no se gozaron, del sueldo anual complementario que devengó ese trabajador. Entonces es muy delicada la situación, y a eso sumale que el estado emocional de los trabajadores no es el mismo. Hay una situación de nerviosismo social por la circunstancia económica y social que estamos transitando, donde de repente los ánimos, el horno no está para bollo, como dirían las abuelas. Entonces uno tiene que tratar de separarse de la parte emocional y asesorar al cliente lo mejor que puede, y entendiendo que hay necesidad detrás de cada trabajador, ¿viste?
Entonces es muy compleja la situación, no es que esta ley va a aumentar la litigiosidad, la está aumentando porque ya está mal implementada, mal hecha, muy en favor de las partes empleadoras, por el contexto económico. Entonces el que tiene el dinero lo pone a trabajar, no va a andar pagando liquidaciones si no tiene consecuencia alguna de no hacerlo. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado esta tarde, muy claro como siempre. No, Lorena, por favor, el placer de siempre estar un ratito escuchándote y conversando con vos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí hablábamos con el doctor Sergio Omar Rodríguez, que él, bueno, es especialista, abogado laboralista, ¿no? Especialista en temas del trabajo, acerca de lo que es esta reforma laboral, ¿no? Y de lo que implica, bueno, que a juicio de él, por lo menos lo que él nos comenta, una ley bastante tendenciosa y en favor de las empresas.